Marco Lara Clash, sobre lo que dice Jorge Cepeda. Bueno, es interesante lo que dice Jorge. Otra pregunta que yo me haría es, ¿los periódicos y los medios mexicanos vamos a seguir poniendo nuestra agencia y nuestros espacios al servicio del crimen organizado? Es decir, cuando nosotros publicamos íntegramente mensajes del crimen organizado, cartas, fotos, no solo hay una afectación. Por ejemplo, esas fotos de Fernández de Ceballos son tienen un abierto impacto en su derecho a la vida privada, en su derecho a la intimidad. Es un trato cruel y degradante. A la imagen. Exacto, a la propia imagen. Pero además, el mismo Jorge dice, pues parece que los secuestradores hicieron circular esta carta para dinamizar las negociaciones. ¿Ese es el papel de los medios? Es decir, me parece que lo que reflexiona Jorge es bien interesante. Mi pregunta es, ¿el papel de los medios es ser instrumentos de la delincuencia organizada para cumplir sus fines? ¿No necesitamos una metodología y unos manuales de procesos y unos referentes éticos y deontológicos en los medios para tomar este tipo de decisiones delicadas? Por supuesto que respondo que no. En ninguna circunstancia un medio de comunicación puede ser el mensajero, ya lo decía hace unos instantes yo mismo, en relación con el crimen organizado, pero no solo en relación con el crimen organizado, ¿no? Con nadie. No creo que este sea el caso. Y más allá de que, por supuesto, en la revista que yo dirijo no publicaría una imagen como la de Diego Fernández de Ceballos, a la que aludes y a la que caracteriza muy bien Marco, como para tener el referente de su no difusión, entre otras cosas, por el impacto que buscan causar los secuestradores. Independientemente de ello, el secuestro de Diego Fernández de Ceballos es un desafío al Estado, a las leyes y a las instituciones, y eso es, a mí me parece, una noticia de primer orden sobre la cual uno procesa la propia información. Y un elemento de esa información es si se pone en riesgo o no se pone en riesgo la vida de Diego Fernández de Ceballos. Coincido con Jorge Cepeda, no encuentro dentro del material disponible que ocurra eso. Y al mismo tiempo la difusión del boletín, porque si es eso, de los propios secuestradores, implica la posibilidad de su propia negociación, de tal suerte que más que remitirme yo a un manual específico, deontológico, muy necesario, eso sí, sin duda, pero ya hemos visto también no siempre operativo, hablaría o aludiría a situaciones específicas, y en esta que estamos comentando creo que el Universal comete o incurre en un acierto al difundir esta situación frente a este desafío del Estado. Es importante decirle a los televidentes que estamos haciendo este ejercicio para que se acerquen a ver más allá de lo que se ve en las portadas de los medios impresos, lo que se ve en radio, lo que se escucha en radio, lo que se ve en televisión, porque siempre hay discusiones entre los periodistas, los criterios no necesariamente son coincidentes, y este tipo de discusiones se ven todos los días en las mesas de redacción, en muchas de las cuales por lo menos hemos estado los tres que estamos aquí, y están nuestros compañeros periodistas. Por eso es que en este caso, donde evidentemente los medios también estamos, y los periodistas mucho más cuestionados cada vez más por la sociedad, es que hicimos este ejercicio, y dentro de este ejercicio Milenio Diario fue uno de los periódicos de circulación nacional que publicó en primera plana a 8 columnas, como se conoce en el argot periodístico, a la información más importante, las novedades sobre el jefe Diego. Esto es lo que nos dijo Carlos Marín, director editorial del Grupo Milenio, y este es el resultado. Bueno, en ese y en todos los casos, el criterio que procuro que prevalezca es un criterio intrínsecamente subjetivo, porque es un criterio periodístico. Entonces, lo extraordinario, lo insólito, lo novedoso, que frecuentemente es lo abracadabrante, es la materia prima del mejor periodismo en México y el mundo. Normalmente los secuestradores, hasta los menos profesionales, lo que piden es que no se le hable a la chota, a la policía. Es decir, me parece una obviedad, lo doy por descontado. Ahora, si esto lo está o no cumpliendo la autoridad, en este caso sobre todo la federal, porque es quien lleva o quien jaló, atrajo el caso, si lo está cumpliendo o no, no sé, pero es comprensible. Hay veces que sí, hay veces que no. O sea, hay veces que damos cuenta y no sabemos en qué medida estamos incidiendo en el destino positivo o negativo de una víctima.
Yo creo que esta es precisamente parte de la valoración subjetiva que hacemos en cada material que difundimos. Marco Lara, claro. Bueno, yo creo que en estas tres racionalizaciones de la toma de decisiones editoriales, en ninguna escucho estándares. Marco habló del código de ética. Perdón, pero el código de ética es absolutamente aspiracional, no es una herramienta de trabajo. El código de ética es una oferta a la audiencia. Todos los medios en el mundo, exacto, todos los medios en el mundo tienen estandarizados sus procesos. Imaginemos una fábrica, una embotellada de leche que no tiene estandarizados sus procesos. En México no están estandarizados los procesos de producción de contenidos noticiosos y se ve claramente en las argumentaciones de los tres periodistas, son periodistas muy influyentes. Sí. Ninguno dijo, nuestros criterios se basaron en A, B, C, D y aquí están. ¿Sí? Evidentemente se nota improvisación, en México se improvisa, y yo haría una pregunta, Estela. Si fueran los dueños de esos medios los secuestrados y denigrados en una foto semidesnudos, ¿esos medios serían tan mesurados o serían tan contundentes para publicar las imágenes de su dueño semidesnudo en una foto en primera plana? Perdóname, lo dudo. Lo preguntarían también los ciudadanos. Es igual un estándar. Por supuesto que coincido con Marco. Yo hablaba como un punto de referencia al el código de ética, pero por supuesto que en cuanto a los procesos de tomas de decisiones se encuentra esa improvisación. Por ejemplo, más allá de lo que habitualmente es simpático, Carlos Marín, muy chistoso, hay ocasiones en las que, digamos, el exceso en sus propias definiciones implica una enorme orfandad del periodismo mexicano. Circunscribir todo a que eso es subjetivo implica entonces que nosotros como periodistas en el ejercicio editorial no tenemos ninguna diferencia absolutamente con nadie en el ejercicio de informar. Claro. Por ejemplo. De tal suerte que entonces subjetivamente, como creyó el director editorial de Milenio, puede publicar el cadáver de Paulette en la portada, aunque no implique ningún aporte informativo objetivo. Insisto en ello porque entonces más bien la respuesta de cada una de las empresas no está en función de valorar lo que está pasando en el país. Claro, y bueno, como en Código la pluralidad es nuestra costumbre y fieles a ella buscamos los argumentos y criterios editoriales de Excelsior, que subrayo, fue el único de 12 diarios de circulación nacional que no publicó el tema en primera plana y apenas hizo referencia en Interiores en una breve nota que estamos viendo en pantalla. Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, declinó comentar y mucho menos debatir su línea editorial. Sin embargo, para argumentar por qué no informó del tema, Pascal se pregunta si se informa para servir o se informa para aprovecharse de la desgracia ajena. También dice Pascal, se informa para ayudar a entender un fenómeno o para hacer sensacionalismo. Eso es lo que dice. No quiso Pascal participar en esto, Marco Lara, pero yo también me pregunto, junto con la respetable posición de Pascal Beltrán del Río, por qué de pronto si hace una columna a propósito de las contradicciones que decía Marco Levario, donde defiende el que Julio Scherer, y además lo pone como un héroe y un maestro, que lo es en otros terrenos sin duda, pues se junta con un narcotraficante y entonces... El Mayo Zambada, sí. El Mayo Zambada, y lo publican en primera plana, y me pregunto, la información en sensacionalismo, si era, porque también dice, no podemos ser voceros, como tú apuntaste, Marco, hace un rato, no podemos ser voceros del crimen organizado, pero de pronto hace una columna en ese sentido y yo ya no entiendo nada. Es que no entendemos porque no hay estándares, no hay lógicas. Hubiera sido interesante que Pascal hubiera explicado como lo hicieron los demás. Se me hace además un ejercicio casi inédito, porque en México casi todos tienen ese argumento de nosotros no tenemos por qué explicar nuestra línea editorial. Es correcto. Cuando las tendencias en el mundo del periodismo, en la posmodernidad, es la transparencia, es decir, yo racionalizo cómo lo hago y si me equivoqué.